La mañana en Chihuahua llegó con el viento seco del desierto, arrastrando polvo por las calles del fraccionamiento Las Haciendas. Elena Morales caminaba apurada por la banqueta, esquivando los charcos que habían quedado de la lluvia de anoche. A sus 32 años, llevaba casi una década trabajando como niñera, pero este nuevo empleo prometía ser diferente. La casa de los Villarreal era una de las más imponentes del sector, con sus muros altos color terracota y rejas negras que brillaban bajo el sol matutino. Tocó el timbre y esperó, ajustándose el suéter café que había tejido su madre. La puerta se abrió, revelando a Marcela Villarreal, una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño perfectamente peinado y lentes de diseñador que descansaban sobre su nariz. Su sonrisa era educada pero distante, como si estuviera evaluando cada detalle de Elena en esos primeros segundos. «Llegas puntual, me gusta eso», dijo Marcela haciéndose a un lado. «Los niños están desayunando. Mi esposo ya se fue a trabajar, así que te mostraré la casa». Elena entró al vestíbulo amplio, observando el candelabro que colgaba del techo alto y los pisos de mármol que reflejaban la luz natural. Todo olía a limpio, a productos caros que ella nunca podría comprar. Siguió a Marcela por la sala, donde dos niños comían cereal frente al televisor. El mayor, Santiago, tenía 8 años y la miró con curiosidad. La pequeña, Valentina, apenas 5, ni siquiera levantó la vista de su tazón. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y comenta de qué parte de México nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros seguidores. Santiago, Valentina, saluden a Elena. Ella los cuidará de ahora en adelante», ordenó Marcela con un tono que no admitía réplica. «Hola», murmuró Santiago. Valentina solo asintió, sus ojos grandes y cafés fijos en la pantalla donde pasaban caricaturas. Marcela la guió por el resto de la casa, la cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, la sala de juegos repleta de juguetes que parecían nunca haber sido usados, 3 recámaras en la planta alta y un estudio cerrado con llave que, según Marcela, era de su esposo y estaba prohibido para todos. Elena memorizó cada detalle, sabiendo que su trabajo dependía de mantener todo en orden. «El jardín es grande», explicó Marcela mientras caminaban hacia la puerta trasera. «Los niños pueden jugar ahí, pero no permitas que se acerquen al fondo. Ahí mi esposo tiene sus herramientas y no quiero que se lastimen». Elena asintió, observando el patio extenso con su pasto bien cortado, árboles frutales en las orillas y efectivamente al fondo una bodega de metal gris que contrastaba con la estética cuidada del resto. Había algo en la forma en que Marcela lo dijo, un énfasis particular que hizo que Elena guardara esa información en su mente. Los primeros días transcurrieron sin sobresaltos. Elena estableció una rutina con los niños. Desayuno a las 8, juegos educativos hasta las 11, almuerzo al mediodía, siesta para Valentina mientras Santiago hacía tarea, y por las tardes salían al jardín. Descubrió que Santiago era un niño brillante pero tímido, con dificultad para hacer amigos en la escuela. Valentina, en cambio, era más abierta, siempre queriendo que Elena le leyera cuentos con voces divertidas. Marcela y su esposo, Roberto Villarreal, eran educados pero distantes. Roberto era un hombre alto, de complexión fuerte, siempre vestido con camisas planchadas y pantalones de vestir, incluso los fines de semana. Trabajaba en negocios de importación, según había dicho Marcela vagamente, y pasaba muchas noches fuera de casa. Elena notó que cuando estaba presente, los niños se comportaban más callados, como si caminaran sobre cascarones de huevo. Una tarde de viernes, 2 semanas después de que Elena comenzara a trabajar, llegó temprano porque Marcela tenía una cita médica.
Los niños estaban en la escuela, así que Elena aprovechó para limpiar la cocina a fondo. Mientras trapeaba, escuchó voces que venían del estudio de Roberto. La puerta estaba entreabierta, algo inusual. No me importa lo que digan en Sinaloa, aquí las cosas se hacen como yo digo. La voz de Roberto sonaba tensa, amenazante. El siguiente cargamento llega el martes y quiero que todo esté listo. Sin errores. ¿Me entendiste? Elena se quedó paralizada, el trapeador todavía en sus manos. Había algo en ese tono que le erizó la piel. No eran palabras de un importador legítimo. En Chihuahua, especialmente en los últimos años, todo el mundo sabía que ciertos negocios tenían conexiones oscuras. Ella había preferido no hacer preguntas, enfocarse en su trabajo y en los niños. Se alejó silenciosamente, fingiendo no haber escuchado nada. Pero esa noche, en su pequeño departamento en la colonia Nombre de Dios, no pudo dormir. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza. Cargamento, Banaloa. Esas no eran palabras inocentes. Los días siguientes, Elena observó con más atención. Notó que hombres con camionetas polarizadas visitaban la casa a horas extrañas, que Roberto guardaba maletines en el estudio y salía con ellos, siempre vigilando por encima del hombro, que Marcela parecía nerviosa, tomando pastillas que dejaba en el gabinete del baño y que Elena reconoció como ansiolíticos. Pero Elena tenía una familia que alimentar. Su madre estaba enferma, necesitaba medicamentos caros para la diabetes. Su hermano menor estudiaba la preparatoria y dependía de su ayuda. Este trabajo pagaba el triple de lo que ganaba antes. Así que tragó sus dudas y se concentró en Santiago y Valentina, quienes cada día se encariñaban más con ella. «Elena, ¿te puedes quedar a vivir con nosotros?», preguntó Valentina una tarde, mientras jugaban con muñecas en la sala de juegos. «No puedo, mi amor. Tengo que ir a casa con mi mamá», respondió Elena, acariciando el cabello oscuro de la niña. «Es que cuando estás aquí todo es más alegre», dijo Santiago, quien rara vez expresaba sus emociones. «Mi mamá y mi papá siempre están ocupados o enojados». Elena sintió un nudo en la garganta. Estos niños, a pesar de vivir en una mansión, estaban solos emocionalmente. Ella se había convertido en la única constante cálida en sus vidas. Un martes por la tarde, exactamente 3 semanas después de la conversación que había escuchado, Elena estaba en el jardín con los niños. Santiago corría detrás de una pelota, mientras Valentina hacía burbujas con un juguete. El cielo de Chihuahua estaba despejado, ese azul intenso que solo se ve en el norte del país. «¡Elena, mira!», gritó Santiago. La pelota había rodado hasta el fondo del jardín, cerca de la bodega gris. «Espera, no vayas ahí», llamó Elena recordando las instrucciones de Marcela, pero Santiago ya había llegado. «¡Hay un hoyo!», exclamó el niño. «El suelo se hundió». Elena caminó rápidamente hacia él, tomando a Valentina de la mano. Efectivamente, justo al lado de la bodega había un hundimiento en la tierra, como si algo pesado hubiera estado enterrado y la lluvia reciente hubiera erosionado el suelo. La esquina de algo negro y plástico sobresalía. «Vamos adentro. Es hora de la merienda», dijo Elena con voz firme, alejando a los niños del área, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Después de darles de comer y ponerlos a ver una película, Elena salió nuevamente al jardín. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y rosa. Se acercó al hoyo con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Se arrodilló y con cuidado comenzó a remover la tierra con sus manos. El plástico negro era grueso, resistente. Tiró de él y reveló más material. Siguió cavando. La tierra se metía bajo sus uñas, manchaba su ropa, pero algo la impulsaba a continuar. Cuando finalmente liberó suficiente plástico para ver qué contenía, su respiración se detuvo. «Paquetes»,
Decenas de paquetes envueltos en plástico transparente, cada uno del tamaño de un ladrillo, sellados con cinta adhesiva, y entre ellos fajos de billetes, billetes de 500 pesos, de 1000 pesos, americanos también, todos perfectamente organizados, empacados al vacío. Elena se echó hacia atrás, cayendo sentada sobre el pasto. Sus manos temblaban. No necesitaba ser una experta para entender lo que estaba viendo. Dinero del narcotráfico. Millones de pesos escondidos en el jardín de la familia para la que trabajaba. «Dios mío», susurró, mirando hacia la casa para asegurarse de que los niños no hubieran salido. Volvió a cubrir todo rápidamente con tierra, intentando dejarlo como estaba. Se limpió las manos en el pasto, la tierra húmeda pegándose a su piel. Tenía que pensar. Tenía que decidir qué hacer. Esa noche, Roberto llegó tarde como siempre. Elena ya se había ido, pero había dejado todo impecable como cada día. En su departamento se sentó en el borde de su cama, mirando sus manos todavía sucias en las orillas de las uñas. Había encontrado algo que podía costarle la vida, o cambiarla. Las opciones se arremolinaban en su cabeza como el viento del desierto que golpeaba su ventana. Podía denunciarlo a la policía, pero en Chihuahua, ¿quién garantizaba que la policía no estuviera involucrada? Había visto demasiadas noticias de complicidad. Podía renunciar y huir, pero entonces perdería el ingreso que tanto necesitaba y los Villarreal podrían sospechar que descubrió algo. O podía quedarse callada, seguir trabajando como si nada hubiera pasado, proteger a esos niños que la necesitaban y esperar a que su contrato terminara en 6 meses. Se miró al espejo del pequeño baño. Su rostro reflejaba miedo, pero también determinación. Elena Morales había sobrevivido a una infancia difícil, a la muerte de su padre cuando tenía 15 años, a criar prácticamente sola a su hermano mientras su madre trabajaba en la maquiladora. No era una mujer que se rindiera fácilmente, pero esto era diferente, esto era peligroso, de una manera que nunca había enfrentado. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Elena llegaba cada mañana. Saludaba a Marcela con la misma sonrisa profesional, jugaba con los niños, preparaba sus comidas, los ayudaba con la tarea. Pero cada vez que miraba hacia el jardín, hacia ese punto cerca de la bodega gris, su estómago se retorcía. Roberto comenzó a pasar más tiempo en casa, lo cual era inusual. Elena lo veía hablando por teléfono en el estudio, su voz siempre baja pero tensa. Una tarde, cuando ella estaba preparando la cena porque Marcela había salido, Roberto entró a la cocina. «Elena, ¿has notado algo extraño en el jardín?», preguntó directamente. Sus ojos oscuros fijos en ella. El cuchillo que sostenía casi se le cae de las manos. «¿Extraño? No, señor. ¿A qué se refiere?» «La tierra cerca de la bodega. Parece que alguien estuvo cavando ahí». Elena sintió que la sangre se le iba de la cara, pero años de ocultar sus emociones para sobrevivir le sirvieron ahora. «Ah, sí, los niños estaban jugando con la pelota la semana pasada, y Santiago dijo que había un hoyo. Pensé que tal vez era de algún animal, un perro callejero que entró. No le di importancia». Roberto la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Elena sostuvo su mirada, rezando internamente para que él no notara el ligero temblor en sus manos. «Si vuelves a ver algo así, avísame», dijo finalmente, saliendo de la cocina. Elena esperó hasta escuchar sus pasos alejarse antes de soltar el aire que había estado conteniendo. Tenía que ser más cuidadosa. Roberto sospechaba algo. Esa noche, mientras los niños dormían, y ella terminaba de limpiar la cocina, escuchó voces elevadas que venían del piso superior. Roberto y Marcela estaban discutiendo. «Te dije que era demasiado arriesgado tenerlo aquí». La voz de Marcela sonaba histérica. «¿Y si alguien lo encuentra?»
Nadie va a encontrar nada. Es temporal. En 2 semanas lo muevo. Eso dijiste hace un mes, Roberto. Estoy harta de vivir así, con miedo todo el tiempo. Baja la voz, la niñera puede escuchar. Elena se quedó muy quieta, fingiendo estar concentrada en secar los platos. La niñera es lo de menos. ¿Y si vienen por nosotros? ¿Y si los federales? ¡Cállate! El grito de Roberto hizo que Elena brincara. Los federales no van a venir porque nadie sabe nada. Y si mantienes la boca cerrada, todo va a estar bien. Elena terminó rápidamente y subió a avisar que se marchaba. Marcela bajó las escaleras con los ojos rojos. Claramente había estado llorando. Roberto no apareció. «Gracias, Elena. Nos vemos mañana», dijo Marcela con voz cansada. En el camión de regreso a casa, Elena miró por la ventana las luces de Chihuahua parpadeando en la noche. La ciudad se extendía como un manto de estrellas artificiales bajo las montañas oscuras. Pensó en su madre, en su hermano, en los niños que la esperaban cada mañana con sonrisas genuinas. Había tomado una decisión. Al día siguiente, en su hora de descanso, mientras los niños hacían la siesta, Elena sacó su teléfono y buscó el número de la Fiscalía General del Estado. Sus dedos temblaban sobre la pantalla, pero antes de marcar, pensó en Valentina preguntándole si podía quedarse a vivir con ellos en Santiago, abriéndose emocionalmente por primera vez en semanas. ¿Qué les pasaría a esos niños cuando arrestaran a sus padres? Irían al DIF, separados, traumatizados. No era su culpa haber nacido en esa familia. Guardó el teléfono. Todavía no. Los días se convirtieron en semanas. Elena desarrolló una rutina de vigilancia silenciosa. Notaba cuándo llegaban las camionetas, memorizaba placas, escuchaba conversaciones cuando podía sin parecer sospechosa. No sabía qué haría con esa información, pero algo dentro de ella le decía que la necesitaría. Una tarde, mientras preparaba la merienda, Marcela entró a la cocina con una expresión diferente en su rostro. Se veía más calmada, casi resignada. «Elena, necesito hablar contigo», dijo, sentándose en uno de los bancos de la barra. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, señora. Roberto y yo vamos a viajar este fin de semana. Necesito que te quedes con los niños. Será desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde. Te pagaré extra, por supuesto». «Claro, no hay problema», respondió Elena, tratando de sonar casual mientras su mente procesaba esta información. «Bien, y Elena...» Marcela la miró directamente a los ojos. «¿Eres buena con los niños? Me doy cuenta de que te quieren. Solo cuídalos, ¿sí? Pase lo que pase». Había algo en esas últimas palabras que sonó como una despedida, como una advertencia. El viernes llegó con nubes grises amenazando lluvia. Roberto y Marcela se fueron al mediodía, dejando a Elena con instrucciones detalladas y dinero extra para cualquier emergencia. Los niños estaban emocionados de tener a Elena todo el fin de semana. «Podemos ver películas hasta tarde», celebró Santiago. «Y jugar en el jardín aunque esté nublado», añadió Valentina. Elena les sonrió, pero su mente estaba en otra parte. Tenía 2 días a solas en esa casa. 2 días para decidir qué hacer con el conocimiento que cargaba como una piedra en el pecho. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena se quedó en la sala mirando por la ventana. La lluvia finalmente había comenzado, golpeando los vidrios con un ritmo constante. Las luces de las casas vecinas se veían borrosas a través del agua. Pensó en su padre, que había muerto cuando un camión de carga lo atropelló camino a su trabajo en la construcción. Pensó en su madre, cuyas manos artríticas apenas podían sostener la aguja con la que cosía ropa para ganar unos pesos extra. Pensó en su hermano, tan inteligente, que merecía terminar sus estudios y tener una oportunidad. Y pensó en el dinero enterrado en el jardín.
millones de pesos que podían cambiar su vida, pagar las deudas médicas de su madre, la educación de su hermano, darle a ella misma una oportunidad de estudiar, de ser algo más que una niñera. Se levantó del sofá y caminó hacia la puerta trasera. La lluvia había arreciado. El jardín era apenas visible en la oscuridad. ¿Y si tomaba solo un poco? Solo lo suficiente para sus necesidades más urgentes. Roberto tenía tanto que ni siquiera lo notaría. Pero esos pensamientos la asustaron. No era una ladrona. No era como ellos. Regresó a la sala y se acostó en el sofá, decidida a dormir y olvidarse de todo esto. El sábado amaneció despejado, como si la lluvia hubiera lavado el mundo. Elena preparó hot cakes para el desayuno y los niños comieron alegremente, manchando sus caras con miel de maple. Jugaron, vieron películas y por un momento Elena pudo olvidar la situación en la que estaba atrapada. Pero esa tarde, alrededor de las 5, cuando el sol comenzaba su descenso, sonó el timbre. Elena miró por la mirilla y vio a 2 hombres con chalecos que decían Fiscalía General del Estado. Su corazón se detuvo. ¿Señora Villarreal?, preguntó uno de ellos cuando Elena abrió cautelosamente la puerta. No, soy la empleada. La señora Villarreal no está. ¿Cuándo regresa? El domingo. ¿Puedo ayudarles en algo? Los hombres se miraron entre ellos. Tenemos una orden de cateo. Necesitamos revisar la propiedad. Elena sintió que las piernas le temblaban. Los niños están aquí. Déjenme llamar a su madre. Puede llamar, pero vamos a entrar de todas formas. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Elena llamó a Marcela, quien le gritó que no dejara entrar a nadie. Pero ya era tarde. Los agentes entraron con más personas, comenzaron a revisar cada habitación. Santiago y Valentina estaban aterrorizados, llorando, aferrándose a Elena. Está bien, están buscando algo de su papá. No tienen nada que ver con ustedes, les susurraba Elena, abrazándolos fuerte mientras los agentes pasaban de una habitación a otra. Tardaron 20 minutos en llegar al jardín. Elena los vio desde la ventana de la sala, donde había puesto a los niños frente al televisor con el volumen alto para distraerlos. Vio cómo los agentes comenzaron a cavar exactamente donde ella había encontrado el dinero. No tardaron mucho. Pronto estaban sacando bolsa tras bolsa de plástico negro. Un agente tomó fotos, otro hablaba por radio. Elena calculó mentalmente. Había al menos 20 bolsas que podía ver desde la ventana. Una agente entró a la casa y se acercó a Elena. ¿Usted sabía lo que había enterrado ahí? Elena miró a los niños, quienes estaban hipnotizados por la caricatura en la pantalla, ajenos a que su mundo estaba por colapsar. Luego miró a la agente. Hace 3 semanas encontré algo de eso accidentalmente. Volví a taparlo y no dije nada porque tenía miedo y porque no quería que estos niños sufrieran. La agente asintió. Va a tener que venir a declarar. Pero por ahora, ¿hay algún familiar que pueda venir por los niños? Puedo llamar a la abuela materna. Vive en la ciudad. Las siguientes horas fueron una nebulosa. La abuela de los niños llegó, una mujer mayor con el rostro marcado por las lágrimas, y se llevó a Santiago y Valentina, quienes no querían soltar a Elena. «Te vamos a ver pronto, ¿verdad?», preguntó Santiago con voz quebrada. «Claro que sí», mintió Elena, sabiendo que probablemente nunca más volvería a verlos. En la fiscalía, Elena declaró todo lo que sabía. Les contó sobre las conversaciones que había escuchado, las camionetas sospechosas, el comportamiento de Roberto. Les habló del dinero que había encontrado y cómo había decidido no denunciarlo por miedo. ¿Tomó algo del dinero?, le preguntó el fiscal. No, ni un peso. Pueden revisar mi cuenta bancaria, mi casa, lo que quieran. Solo soy una niñera que necesitaba el trabajo.
Las investigaciones posteriores revelaron que Roberto Villarreal era un operador financiero de un cartel que operaba entre Sinaloa y Chihuahua. El dinero enterrado en su jardín sumaba 5 millones de pesos, producto de operaciones de tráfico de drogas. Marcela fue arrestada como cómplice, aunque alegó desconocimiento de muchas de las actividades de su esposo. Elena pasó semanas siendo interrogada, testificando, reviviendo cada momento de esos meses trabajando en la casa de los Villarreal. Los medios se enteraron de la historia. Niñera descubre 5 millones del cartel enterrados en Jardín de Chihuahua. Su foto apareció en los periódicos, aunque difuminada para proteger su identidad. La fiscalía le ofreció protección y una recompensa por su testimonio, pero Elena la rechazó. No quería dinero manchado de sangre, incluso si venía como recompensa. Solo quería regresar a su vida normal. Pero la vida normal ya no existía. Tuvo que mudarse con su madre y su hermano a otra colonia, cambiar de teléfono, evitar lugares que solía frecuentar. Encontrar trabajo nuevo fue difícil. Nadie quería contratar a la mujer cuya cara había salido en las noticias asociada a un caso de narcotráfico. Una tarde, 6 meses después del cateo, Elena estaba en el mercado Reforma comprando verduras cuando sintió que alguien la observaba. Se volteó y vio a una mujer mayor, elegante a pesar de su edad, que se le acercaba. ¿Tú eres Elena Morales?, preguntó la mujer. Elena se puso tensa, lista para salir corriendo si era necesario. ¿Quién pregunta? Soy Dolores, la abuela de Santiago y Valentina. Por favor, no huyas, solo quiero hablar contigo. Elena se relajó ligeramente. ¿Cómo están los niños? Están conmigo. Fue difícil al principio, pero están en terapia, van a una nueva escuela, se están adaptando. Dolores sacó un sobre de su bolsa. Te escribieron cartas y yo quería darte las gracias personalmente. Gracias por destruir su familia, por protegerlos, corrigió Dolores firmemente. Mi hija tomó malas decisiones. Se casó con el hombre equivocado, pero tú cuidaste de mis nietos cuando más lo necesitaban. Santiago me cuenta que tú eras la única que realmente los escuchaba. Valentina todavía pregunta por ti. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Yo solo hacía mi trabajo. Hiciste mucho más que eso, y cuando encontraste ese dinero pudiste haberlo tomado y huir. Nadie se habría enterado, pero no lo hiciste. Estuve tentada, admitió Elena en voz baja. No voy a mentir. Pensé en mi madre enferma, en las deudas, en todo lo que ese dinero podría resolver, pero no era mío, y además estaba sucio. No podía construir nada bueno sobre algo así. Dolores asintió con aprobación. Tienes principios. Eso es raro hoy en día. Sacó otra cosa de su bolsa, una tarjeta de presentación. Tengo un negocio pequeño, una boutique de ropa infantil. Necesito a alguien de confianza que me ayude a administrarla. El pago es decente y es trabajo honesto. Si te interesa, llámame. Elena miró la tarjeta, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba. Una oportunidad, una nueva oportunidad que no tenía nada que ver con aquel dinero maldito. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Esa noche, en su cuarto pequeño, Elena abrió las cartas de los niños. Santiago había dibujado una familia. Él, Valentina, su abuela y Elena, todos tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. Te extraño, Elena. Gracias por ser buena conmigo, decía con su letra infantil. Valentina había llenado su papel con corazones y flores de colores. Eres la mejor niñera del mundo. Te quiero. Elena lloró por primera vez desde que todo había comenzado. Lloró por esos niños inocentes, por la vida que pudieron haber tenido, por las decisiones terribles de sus padres. Lloró por ella misma, por los meses de miedo y las noches sin dormir. Pero también lloró de alivio. Había hecho lo correcto.
no el camino fácil, no el que le habría dado dinero rápido, sino el correcto. Y aunque había perdido mucho, todavía tenía su integridad. 2 semanas después, Elena comenzó a trabajar en la boutique de Dolores. El lugar olía a tela nueva y detergente suave. Las paredes estaban pintadas de colores pastel y había ropa de bebé ordenada cuidadosamente en los anaqueles. Era un trabajo honesto, tranquilo, sin secretos oscuros escondidos en jardines. Dolores resultó ser una jefa amable pero exigente. Le enseñó a Elena sobre el negocio, sobre cómo tratar con clientes, manejar inventario, hacer pedidos. Elena descubrió que tenía talento para las ventas y que disfrutaba ayudando a las madres jóvenes a encontrar la ropa perfecta para sus bebés. Un sábado por la tarde, 3 meses después de comenzar en la boutique, Dolores le dijo que Santiago y Valentina vendrían a visitarla. Elena sintió mariposas en el estómago. Estarían enojados con ella. La culparían por lo que había pasado. Cuando los niños entraron, corrieron directamente hacia ella. Santiago, que ahora tenía 9 años y había crecido varios centímetros, la abrazó fuerte. Valentina, con sus 6 años recién cumplidos, se colgó de su cuello. «Te extrañamos tanto», exclamó Valentina. «Mi terapeuta dice que no fue tu culpa lo que pasó con mis papás», dijo Santiago con seriedad. «Dice que ellos tomaron malas decisiones y que tú nos protegiste». Elena se arrodilló para estar a su altura. «¿Cómo están? ¿De verdad?» «Mejor», respondió Santiago. «Al principio fue muy difícil. Todos en la escuela hablaban de nosotros. Tuvimos que mudarnos, pero la abuela es buena con nosotros. Y vamos a terapia de arte», añadió Valentina. «Yo pinto cosas bonitas ahora en lugar de llorar». Pasaron la tarde juntos. Elena les mostró la boutique, les dejó jugar con las telas suaves, les compró helados en la nevería de al lado. Era como los viejos tiempos, pero diferente, más honesto, sin sombras oscuras acechando en el fondo. Cuando Dolores los vino a recoger, Santiago le entregó a Elena un dibujo que había hecho. Era ella, representada como un ángel con alas grandes. «Porque nos salvaste», explicó. «Yo no los salvé», dijo Elena. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero muchas personas no son decentes», respondió Santiago con una sabiduría que superaba sus años. «Tú sí». Los meses siguientes trajeron una estabilidad que Elena no había conocido en años. El negocio de Dolores prosperaba y le dio un aumento. Su madre comenzó un nuevo tratamiento que estaba funcionando mejor. Su hermano se graduó de la preparatoria con honores y recibió una beca para estudiar ingeniería. El juicio contra Roberto y Marcela Villarreal se llevó a cabo casi un año después del cateo. Elena tuvo que testificar, enfrentarse a Roberto a través de la sala del tribunal. Él la miró con odio puro, pero ella sostuvo su mirada. Ya no era la niñera asustada que había encontrado dinero en un jardín. Era una mujer que había tomado decisiones difíciles y había sobrevivido. Roberto fue sentenciado a 25 años de prisión. Marcela recibió 10 años, aunque con posibilidad de reducción por cooperar con las autoridades. Los bienes de la familia fueron confiscados, incluyendo la casa de las haciendas. Elena leyó la noticia en el periódico mientras tomaba café en su nuevo departamento, uno pequeño, pero propio, que había logrado rentar con su salario de la boutique. Sintió una mezcla de tristeza y justicia. Tristeza por los niños que habían perdido a sus padres. Justicia porque esos millones de pesos no comprarían más muerte y destrucción. Una tarde, mientras cerraba la boutique, un hombre se le acercó. Vestía traje oscuro y tenía una placa de identificación de la fiscalía. «Señorita Morales, ¿tiene un momento?» Elena sintió un escalofrío. «Ya di mi testimonio. Ya terminó el juicio. No es sobre eso. Queremos ofrecerle algo. Por su valentía y su testimonio crucial,
El Estado ha decidido otorgarle una recompensa oficial. Son 250,000 pesos. Elena se quedó sin palabras. Era más dinero del que había visto en su vida junto. Hay condiciones, continuó el hombre. Debe ser usado para fines productivos, educación, negocios legítimos, vivienda. Y debe firmar que nunca intentará contactar a la familia Villarreal o discutir públicamente los detalles del caso más allá de lo ya público. ¿Los niños cuentan como familia Villarreal?, preguntó Elena inmediatamente. No, la abuela tiene su custodia y ella no está bajo esas restricciones. Solo se refiere a Roberto y Marcela. Elena firmó los papeles sin dudarlo. Ese dinero era limpio, ganado legítimamente a través de su testimonio. Era justicia, no robo. Con esa recompensa, Elena hizo 3 cosas. Primero, pagó todas las deudas médicas de su madre y estableció un fondo para sus tratamientos futuros. Segundo, le dio a su hermano dinero para sus gastos universitarios, asegurándose de que pudiera concentrarse en estudiar sin tener que trabajar tiempo completo. Tercero, con lo que quedaba, se asoció con Dolores para expandir la boutique. Abrieron una segunda sucursal en la colonia Saucito. Elena manejaba la nueva tienda, aplicando todo lo que había aprendido. Contrató a 2 empleadas, jóvenes madres solteras que necesitaban trabajo flexible. Les pagaba bien y con prestaciones. Sabía lo que era luchar. 2 años después del día que encontró ese dinero enterrado, Elena estaba en la inauguración de su tercera boutique, esta vez en el centro de Chihuahua. Dolores estaba a su lado, orgullosa. Santiago y Valentina cortaron el listón ceremonial, ahora de 11 y 8 años, sonriendo para las fotos del periódico local. De niñera a empresaria exitosa, tituló el periódico, sin mencionar los detalles del caso que la había hecho conocida 2 años atrás. Esa noche, en la pequeña celebración con su familia y amigos cercanos, la madre de Elena alzó su copa de ponche. «Por mi hija», que siempre supo distinguir entre lo correcto y lo fácil. Elena brindó, rodeada de las personas que amaba en un negocio construido con trabajo honesto y dinero limpio. Pensó en aquella tarde lluviosa cuando había contemplado tomar solo un poco de esos millones enterrados. Si lo hubiera hecho, nada de esto existiría. Estaría mirando por encima del hombro, viviendo con culpa, construyendo sobre cimientos podridos. En cambio, había esperado. Había hecho lo correcto, y la recompensa había llegado, no de inmediato, no de la manera que esperaba, pero había llegado. Santiago se le acercó con un trozo de pastel. «Elena, cuando sea grande, quiero tener un negocio como el tuyo, uno honesto». «Vas a tener lo que te propongas», le respondió Elena, revolviendo su cabello. «Solo recuerda que el dinero fácil siempre tiene un precio oculto. El dinero que vale la pena es el que ganas con tu esfuerzo». «Como tú», dijo el niño simplemente, «como ella». Los años siguieron su curso. Las boutiques prosperaron. Elena nunca se hizo rica, pero tuvo suficiente para vivir con dignidad, para ayudar a su familia, para dormir tranquila por las noches. A veces, cuando pasaba por el fraccionamiento Las Haciendas, veía la casa donde todo había comenzado. Tenía nuevos dueños ahora, una familia diferente que no sabía nada de los secretos que una vez estuvieron enterrados en su jardín. Elena seguía adelante sin mirar atrás, sabiendo que había tomado el camino difícil pero correcto, y en una ciudad como Chihuahua, donde las tentaciones del dinero fácil eran muchas y las consecuencias mortales, esa elección la había salvado no solo a ella, sino también a 2 niños que ahora crecían sabiendo que la integridad valía más que cualquier cantidad de dinero. La historia de la niñera que encontró 5 millones del cartel se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja en mercados y cafés. Pero para Elena,
Era simplemente el momento en que descubrió quién realmente era y de qué estaba hecha. No era una heroína. Era solo una mujer que, cuando se enfrentó a la elección entre dinero fácil y hacer lo correcto, eligió dormir tranquila por el resto de su vida. Y esa, decidió, era la verdadera riqueza.